noticia del momento. La noticia del momento tiene que ver con el gobierno nacional y el Congreso, que han logrado hoy un acuerdo para hacer 2 cambios al texto de último debate de la reforma tributaria. Las pensiones altas ya no pagarán impuestos, lo cual en este momento pues es tendencia, Marcela, en nuestro país. Para muchos el debate se basa en que sería una decisión compleja y algunos la determinan como un revés muy sensible el hecho de que no se vayan a gravar las pensiones altas. Muchos hablan del hundimiento del impuesto a pensiones de más de 13 millones de pesos mensuales, de nuevo, con un alto componente de subsidio. De nuevo digo, es una decisión regresiva, según leemos hasta ahora diferentes opiniones a través de las redes sociales. Pero ¿qué dicen algunos representantes a la Cámara, en este caso específicamente del Partido Conservador? Marcela, con las buenas tardes. Rosario, buenas tardes. Pues mire, es que este acuerdo se ha logrado entre los ponentes de la reforma tributaria y el presidente Gustavo Petro después de una reunión en la Casa de Nariño, y lo que sucede es que definitivamente, como el gobierno va cediendo, pues se va modificando también el monto, la meta de recaudo que tenía el Ministerio de Hacienda, que estaba en 22 billones de pesos, pero ahora se han anunciado algunos cambios, entre estos esa eliminación de los impuestos a las pensiones, con lo cual la meta de recaudo se reduce ahora a 20 billones de pesos, y por eso hemos llamado al representante Wadid Mansur del Partido Conservador, quien es parte de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, para que nos cuente cómo le fue en esa reunión y cómo llegaron a ese acuerdo con el gobierno. Representante, buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, Marcela, para ti, para todos los oyentes de la W. Bueno, contándole la gran noticia a todos los colombianos que después de una reunión de ponentes en Presidencia de la República con el Ministerio de Hacienda, el Presidente de la República y el Ministro de Interior, logramos, digamos, que se acogiera la propuesta del partido de la U, del Partido Conservador y del Partido Liberal de eliminar los impuestos a las pensiones, que de alguna manera todos habíamos planteado la inconstitucionalidad de la misma, que se había planteado que de alguna manera se gravaba a un sector de la clase media muy importante del país que pudiera percibir otros ingresos además de las pensiones, y creo que esto es una victoria en favor de todos los colombianos, protegiendo los recursos y los ingresos de las personas que han llegado a ser adultos mayores, de los pocos colombianos que tienen ese beneficio de las pensiones. Adicionalmente, pues manifestamos nuestra preocupación por parte del sector minero energético, que sin duda todas las propuestas que han salido del Congreso en materia tributaria son los que han generado pánico en este sector, buscando aliviar principalmente el sector petrolero y mandándole un salvavidas a Ecopetrol por las medidas que se pudieran tomar en esta reforma tributaria. Digamos que se sostiene que no puedan deducir las regalías, digamos, porque como lo plantea la Constitución colombiana, esos son bienes públicos, es decir, las regalías, el carbón y el petróleo que se extrae o cualquier otro mineral pertenecen al Estado colombiano, y por eso seguimos firmes en la posición de que no se puedan deducir, pero les abrimos la puerta para que aquellas empresas, principalmente del sector petrolero, que no pagan las regalías en dinero, sino que la pagan en especies, es decir, si una empresa extrae 100 barriles de petróleo, le toca devolver 15 barriles al gobierno, a Ecopetrol principalmente, pueda deducir los costos de lo que sería la explotación de esos 15 barriles de petróleo, y esa es la nueva conclusión que tenemos en materia de deducción de regalías. Representante, pero quedan otros temas también sobre la mesa, sobre los que los partidos políticos le han pedido al gobierno que haga cambios en ese texto que va a ser votado la próxima semana en los últimos debates de la reforma tributaria. ¿Cómo vio la actitud del presidente Gustavo Petro? ¿Cree que puedan ceder en algunos otros puntos, teniendo en cuenta que pues se podría afectar también esa meta de recaudo que tiene el gobierno nacional? El gobierno, sin duda alguna, quiere que se sostenga la meta. Se ha venido bajando de 25 hasta 20 billones de pesos. Sin embargo, hoy se dejó claro que existen bemoles en ciertos aspectos, principalmente en temas como el impuesto al patrimonio, por ejemplo, la forma de calcularlo, como está redactado hoy en lo que se votó, tiene ciertas resistencias, especialmente en el Partido Conservador y en el Partido de la U, donde se ha manifestado que no estamos dispuestos a que se calcule sobre el valor intrínseco o se calcule indexando las acciones al IPC, cosa que se modificará. Ayer se hizo la primera reunión de una subcomisión estudiando este valor al patrimonio, y lo vamos a seguir modificando.
quedamos en que vamos a trabajar todo el día miércoles y todo el día jueves. Digamos, sección por sección de la reforma, personas naturales, personas jurídicas, sector hidrocarburos, para redactar el texto muy preciso que garantice a todos los sectores políticos que están de acuerdo y que van a firmar esa ponencia que se va a radicar, esperamos, el día jueves en la noche, para que el Congreso de la República tenga todo el fin de semana, el resto de congresistas, para estudiarlas y presentar las proposiciones pertinentes en el debate. Representante, hablemos del tema de las pensiones, porque mucho del gobierno lo ha dicho que quiere que esta reforma pues grave a las personas que más ganan. Sin embargo, algunos dicen que esto es una contradicción, que se caiga este impuesto a las pensiones altas, puesto que ahora pues ya quienes ganan mucho no van a tener que sacar del bolsillo más plata para dar más a las personas menos favorecidas. ¿Por qué no plantear entonces que no se graben las pensiones desde los 10 millones de pesos, sino a quienes tienen pensiones por más de 15, por más de 20, por lo menos? La conclusión inicial es la inconstitucionalidad de lo mismo. Digamos que hoy se puede decir que las pensiones están grabadas, pero aquellas personas que ganan más de 38 millones de pesos por ingreso de pensiones mensuales. Cuando se aprobó esto en una reforma años atrás, nadie demandó este artículo por inconstitucional, porque probablemente nadie se veía afectado. Pero la Procuraduría General de la Nación y muchísimos sectores de la sociedad han venido insistiendo en que esto es un derecho adquirido y que los derechos adquiridos no pueden de alguna manera ser gravados. Adicionalmente, hay que decir la verdad, todas estas personas que tienen esas pensiones altas también fueron los que más pagaron impuestos cuando recibieron su salario durante toda su vida. Y se puede concluir que hay una doble tributación, ya que se está pagando un impuesto sobre algo que ya pagó impuestos en tiempos atrás, y por eso nosotros decidimos respetar este derecho adquirido a las pensiones en el Congreso de la República. Representante, ¿cómo quedan entonces los tiempos para esta reforma tributaria? Usted nos dice mañana y el jueves se van a reunir para construir la ponencia. ¿Cuándo esperan que se esté votando en estos dos últimos debates que le faltan? Esperemos que se esté votando el miércoles de la próxima semana, martes y miércoles de la próxima semana, que este fin de semana todos los congresistas conozcan el articulado, lo puedan estudiar, para evitar ese ruido que se dio la vez pasada de que no hubo tiempo para que estudiaran los distintos miembros de las comisiones terceras. En esta oportunidad queremos dar más tiempo para que realmente se dé un debate profundo en esta reforma tributaria que, valga la salvedad, hay que decirle a los colombianos, sí es necesaria. No, digamos que lo del monto puede ser un capricho, pero sí se necesita una reforma tributaria para darle tranquilidad a los mercados. Estoy seguro que después de aprobada la reforma tributaria podremos vivir una reducción, digamos, o una valorización nuevamente del peso, porque este es un mensaje que necesitan los colombianos, de que el fisco colombiano tiene la capacidad de pagar la deuda externa y de cumplir todos los compromisos que se ha hecho en el marco fiscal de mediano plazo. Explíquenos, representante, cómo será específicamente la sobretasa para el tema de los hidrocarburos. ¿A partir de cuánto porcentaje empezará esa sobretasa y de cuántos ingresos, según lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, del precio internacional? Se va a coger los precios de los últimos 20 años o de los 30 años, todavía no se ha definido, quedamos mañana a hacer el estudio, y hacer unos rangos de precios donde se va a liquidar ese impuesto a la renta de la industria petrolera, solamente de la industria petrolera. Es decir, si el rango de precios está entre 30 y 40 dólares, no habrá sobretasa. Si está entre 40 y 50, habrá una sobretasa de 5%. Si está entre 50 y 70, habrá una sobretasa del 10%, y si está de 70 dólares hacia arriba, habrá una sobretasa del 15%. No hay valores fijos estipulados, solamente se planteó el mecanismo y se va a hacer el análisis mañana para contarle a los colombianos cuáles son los rangos específicos donde se van a grabar estos porcentajes al sector petróleo, que también es lo que ha pedido Ecopetrol que se haga de alguna manera. Lo importante aquí es que cuando haya bonanza en el sector petrolero, el Estado colombiano reciba más ingresos por parte de esta industria, que digamos, de alguna manera los costos no le varían cuando el precio del petróleo está alto. Es decir, siempre les vale aproximadamente 28 dólares extraer un barril de petróleo. Lo que se quiere aquí, de alguna manera, es que cuando haya bonanza, aporte más al Estado colombiano, ya que esto es un recurso público que le pertenece a todos los colombianos.
Representante, y finalmente, ¿qué pasará con otros temas como los impuestos a los ultraprocesados o también los impuestos a las iglesias? Porque acaba de anunciar el Partido Liberal que no va a respaldar esa posibilidad. Bueno, no va a respaldar cuál de las dos posibilidades, de los impuestos a la iglesia o el de ultraprocesados. Va a anunciar el Partido Liberal que no va a respaldar nuevos impuestos a las iglesias. Hay que hacer claro que el artículo que habla de los impuestos a las iglesias no está grabando ni el culto, no está grabando ni el diezmo, ni cualquier tipo de limosna, o como lo llamen en las distintas religiones, o aportes que se hagan a las iglesias, no graba los bazares, no graba los eventos, graba solamente a las grandes, digamos, religiones que tienen otro tipo de negocios, como centros de convenciones, como hoteles, como otro tipo de actividades que no corresponden al culto y que de alguna manera están percibiendo altos ingresos gracias a esto. Me parece realmente como injusto que tengan la tranquilidad a las iglesias de nuestros territorios, de los corregimientos, de los pueblos, las pequeñas iglesias que hay en el país, de las distintas regiones, que no se van a ver absolutamente nada afectados. Esto solamente es para esas, digamos, religiones o cultos que se han conformado en el país, que se han enriquecido y que hoy tienen patrimonios altos y que están recibiendo renta de esas actividades que tienen esos patrimonios, y que es justo que le paguen a los colombianos lo que están percibiendo por ese ingreso. Con representante Wahid Mansur, quedamos entonces atentos a los cambios que va a haber en ese texto, en el texto que van a proponer ustedes para los debates en las plenarias de Senado y Cámara. Gracias por habernos atendido en la W. Vale, muchísimas gracias y un saludo a todos los colombianos.